Hola. ¿Cómo le va? Muy bien. Me alegro. ¿Historia que me ha traído? ¿Eh? Perdón, estaba tomando un Sí, mate estoy cocido. viendo. ¿Quiere comer algo? Sí, tráele una facturita, algo. No, es que yo te dije, historia que me has traído. Entonces ya me quedé tranquila que vos empezabas a hablar. En la pausa usted no tiene tiempo de clavarse un té, un café. Pero a mí nada? me gusta porque estamos como en confianza. Charlamos, yo me tomo un mate cocido, me como un beso de Tienes torta. razón, vos sabés. ¿Tenés algo para...? No sé, cambia el canal, porque estos dos pibes no lo tengo. Bueno, escúcheme. ¿Usted fue al Machu Picchu? No, ay, no, lo tengo en la lista. Ah, ¿qué otras cosas tiene en la lista usted, ya que estamos hablando así en confianza? De lugares que quiero conocer. No sé, en la lista suya. No, No le sé cuento si de usted lugares tiene que quiero varias listas, lugares. Claro, yo te hablo de lugares que quiero conocer. Sí, por ejemplo. Bueno, otras cosas en la lista, tengo un montón de cosas en la lista, vamos a terminar. Me encantaría saber qué tiene ahí. Bueno, eso Sí. en otro momento. Escúcheme, en la lista de viajes que tiene Machu Picchu, ¿qué más? Sí, las cataratas que te dije que no conozco Las todavía. cataratas. Bien. Ujú. Y bueno, también quiero ir a Europa, yo quiero ir a un montón de lugares. Sí. Bueno, sí, claro, uno también tiene ganas. Bueno, vamos por Machu Picchu. Bueno, ¿Le parece? me encanta la idea, me gusta Bueno, vamos mucho. a hablar un poquito de Machu Picchu. ¿Cómo fue el descubrimiento? Que a mí me hubiese encantado estar en ese día, le digo la verdad. Ir caminando y encontrarse con todo eso, ¿no? Esto ocurrió el 24 de julio del año 1911. Porque muchas veces dice, che, qué lindo Machu Picchu. Sí. Pero ¿cómo apareció Sí, en la gente? verdad. Ahora, ¿eh? Es verdad que no conocemos Claro, tanto esa vos decís, historia. che, pero ¿cómo apareció? ¿Quién la descubrió? Bueno, la descubrió, o mejor dicho, podríamos hablar de la persona que no la descubrió, sino que la hizo conocer mundialmente, porque ahí empiezan las discusiones. ¿Cómo la va a descubrir este tipo si ya había gente viviendo ahí? Cuando llegó, había gente que ya estaba Sí. viviendo. Entonces, se supone que la descubrieron antes. Pero bueno, esa es la fecha en la que el mundo conoce la ciudad inca de Machu Picchu. Ese día el explorador norteamericano Hiram Bingham descubrió, y por eso lo ponemos entre comillas, el monumento inca ubicado en las alturas de la montaña del mismo nombre en la provincia de Urubamba, en la región de Cusco. Hiram Bingham era un profesor de historia interesado en encontrar los últimos reductos incas de Vilacamba. Y bueno, escuchó relatos sobre Machu Picchu. El explorador llegó a Machu Picchu, donde ahí, te digo por eso, cuando llega encuentra dos familias de campesinos que estaban viviendo ahí. Los Recharte y los Álvarez. Mire, Concocho ya de allá, ¿eh? Ellos usaban andenes del sur del complejo arqueológico para cultivar, bebían el agua del canal que era de origen inca y que aún funcionaba, y que traía agua de un manantial. Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Las estructuras, el conocimiento de arquitectura, el conocimiento de un montón de cuestiones que tenían que ver con la ingeniería, era realmente llamativo teniendo en cuenta la antigüedad, ¿verdad? Pablo Recharte, uno de los chicos que vivía en Machu Picchu, guió a Bingham hasta esta zona, hasta este lugar de la ciudadela inca que se hallaba cubierta por la maleza. Agustín Lizárraga, que fue un peruano proveniente de Cusco, quien es él es el considerado como el verdadero descubridor oficial, que no fue en 1911, sino que fue en el año 1902. Descubre los restos de este lugar y que tuvo fallidos intentos de darlo a conocer al mundo, pues no contó con el apoyo del gobierno de turno, como siempre ocurre, la política siempre haciendo las cosas mal en muchísimos casos. 9 años después, el 24 de julio del 1911, aparece Hiram Bingham, este profesor norteamericano de historia, y llega a Machu Picchu. Por lo tanto, le podemos dar tranquilamente a Agustín Lizárraga el título de descubridor oficial del Machu Picchu, ¿no? Bueno, encontraron estas dos familias de campesinos viviendo ahí, los Recharte y los Álvarez, usaban todas las cosas ellas. De repente, dice, esto escrito por Bingham, ¿no? Dice, de repente me encontré parado frente a las paredes de una ruina y casas construidas con la mejor calidad del arte inca. Las paredes fueron difíciles de ver, ya que los árboles y el musgo habían cubierto las piedras por siglos. Pero en la sombra del bambú y trepando a los arbustos estaban todas las paredes visibles hechas de bloques de granito, todos cortados con la más alta precisión. Encontré
Brillantes templos, casas reales, una gran plaza y miles de casas. Parecía estar en un sueño, dijo Hiram Bingham en el libro El descubrimiento de Machu Picchu. También quedó muy impresionado por lo que vio con auspicios de la Universidad de Yale y la National Geographic Society. El gobierno peruano comenzó inmediatamente el estudio científico de este lugar, junto con el ingeniero Elwood Erdis, el osteólogo George Eaton y la participación directa de Toribio Recharte y Anacleto Álvarez, un grupo de anónimos trabajadores del lugar. Y ahí Bingham dirigió los trabajos arqueológicos en el Machu Picchu desde el año 1912 hasta 1915, periodo en el que se despejó la maleza. Pero digamos que en el año 1911 Machu Picchu se da a conocer a nivel mundial en los distintos medios de comunicación de la época, pero no fue este profe de historia norteamericano Hiram Bingham quien fue el que la descubrió desde el minuto cero, sino que fue Lizárraga, un peruano que en el año 1902, es decir, 9 años antes, había descubierto ya lo que existía en ese lugar. Increíbles las historias que siempre rodean los descubrimientos. Yo siempre digo, me hubiera gustado estar en los lugares en donde se empiezan a descubrir el pasado, sobre todo en una época en donde la tecnología era la que llevaba uno en su mente. Esa era la más grande tecnología, no existía nada. Entonces uno tenía que, en vez de sacar una foto, tenía que dibujar lo que veía porque no había. Entonces, esa cosa. Y además que bueno conocer las historias, ¿no? Porque cuando vos conocés después el lugar, claro, es como todo, uno se imagina como mucho más, ¿no? ¿Vos tuviste oportunidad de conocer? No, Machu Picchu. Ah, ¿ves? Otro que tenés en la lista. Ese lugar lo quiero hacer en moto. Bien, está bueno, está bueno. Gracias por esta historia. Qué lindo de nada, recorrido. nos vemos en un ratito. Buen recorrido.